escuchan. La columna se titula Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. La mala fortuna de la curul de paz número 12. En el segundo punto, bueno, dice el artículo, en el segundo punto del acuerdo final de paz quedó consignado el compromiso del Estado colombiano y las FARC para proporcionar por 2 periodos legislativos una representación directa en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado colombiano. De este modo se crearían 16 curules de paz en un intento de resarcir simbólica y físicamente a los territorios y poblaciones más afectadas por la guerra en Colombia. A pesar de lo anterior, la campaña del plebiscito para refrendar los acuerdos entre las FARC y el Estado colombiano, estas curules vieron todo tipo de ataques desde la opinión pública, desde el Congreso y desde muchos sectores. En buena medida, esto se muestra en lo que en su momento realizaba por Twitter el líder indiscutible del Partido Centro Democrático, que son una imposición de La Habana, que son unas curules de las FARC y de sus aliados, que no van a ser curules para las víctimas, y así continuó trinando por semanas el todopoderoso expresidente, ante la inminente llegada de las víctimas al Congreso de la República. En medio de un interminable debate, ese 9 de noviembre de 2017, fue aprobado el proyecto de ley en la Cámara de Representantes y ya solo le restaba una conciliación en el Senado, la Cámara Alta, para que se convirtiera en ley de la República. A pesar de lo anterior, el 30 de noviembre de 2017, en una polémica votación en el Congreso, donde tuvo 50 votos, con esos 50 votos se hundieron las 16 curules para las víctimas. Reclamos venían, reclamos iban, y quejas del sector legislativo que apoyaba la paz. Esto se hizo sentir como un boicot al proyecto que encabezaba en su momento los senadores que estaban alineados con la paz. Acto seguido a lo anterior, el senador Roy Barreras, uno de los mosqueteros de las FARC, presentó una tutela para que se protegieran sus derechos constitucionales, porque según el senador, el proyecto de ley en cuestión había obtenido 50 votos a favor y con eso era más que suficiente para que se convirtiera en ley de la República, teniendo en cuenta, claro, que Martín Morales, Bernardo del Ñoño Elías y Musa Besaile se encontraban suspendidos en el Congreso y no tenían investidura y se les debía aplicar el concepto de silla vacía en las votaciones en las votaciones legislativas. Tuvo que pasar un tiempo después de esa votación para que la sala plena de la Corte Constitucional determinara que el senador Barreras tenía toda la razón. Y el 21 de mayo de 2021, la Corte revivió las curules de paz. A su vez le ordenó al Congreso legislar sobre el tema y puso estas curules para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. De esta forma se efectuó el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, por el cual se crearían las curules para los suscritos periodos señalados. Al parecer, al parecer, por fin las víctimas del conflicto colombiano iban a estar plenamente representadas en el Congreso de la República. Pero no hay que olvidar, como decía Murphy, si algo puede salir mal, saldrá mal. En efecto, en este gobierno en que muchas cosas han salido mal, las curules de paz no pueden ser la excepción, pues en estos 16 territorios y poblaciones donde fueron afectadas por el conflicto armado, un nuevo ciclo de guerra desde hace años ya inició. En muchos de estos lugares, las FARC ya se han rearmado, ya se han reactivado los reclutamientos forzados, hay disputas territoriales entre el ELN y grupos post-desmovilización, y así sucesivamente, generando un significativo impacto humanitario en el territorio. Como si fuera poco, en buena parte de estos 16 territorios existe injerencia directa de actores armados a la hora de elegir candidatos al Senado y la Cámara. Algo que en el pasado Jorge 40, excomandante militar del bloque norte de la SAUC, llamaba distritos electorales. Es decir, lugares donde los paramilitares determinaban candidatos únicos para ser apoyados por la población civil. Como era de esperarse, en estos distritos electorales donde Jorge 40 dominaba, la votación de sus candidatos fue unánime para los años 2002, 2005 y 2006. Difícilmente
Alguien en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira podían hacer campaña sin la aprobación de Jorge 40. En todo caso, la campaña electoral de estos días, en estos 16 territorios por las curules de paz, inició y cientos de candidatos afro, campesinos, mujeres, desplazados y demás fueron a inscribir su candidatura para estar en la Cámara de Representantes. No obstante, entre la lista nutrida de candidatos, un nombre resaltó, un joven abogado de la capital mundial del vallenato, Jorge Tobar Telles, el hijo de Jorge 40, el excomandante paramilitar. Bastante polémica ya había causado el nombramiento del joven abogado en el pasado, cuando fue coordinador del Grupo de Articulación Interna de la Política de Víctimas del Conflicto Armado. Polémica desatada por sus vínculos familiares, pero que no lo comprometen como ciudadano, pues como pasa en ciertas tragedias familiares como la de Ciro Ramírez, Marta Lucía Ramírez, Santiago Valencia, Paola Holguín, Jennifer Arias, entre otros, los delitos no son de sangre. El paso de Jorge Tobar Telles por la unidad de víctimas fue sin pena ni gloria, de no ser por sus desafortunadas salidas en público, en donde señalaba cosas como que los Estados Unidos no tenían pruebas contra su padre, que su padre no estaba en delitos con el narcotráfico, que a su papá lo engañaron y por eso lo extraditaron, que se debe continuar buscando la verdad, pero no preguntándole a los victimarios, entre otras frases sonoras que le escuchamos a Tobar. Días antes del 13 de marzo de 2022, varios fueron los candidatos de la curul número 12 de paz que decidieron renunciar a su aspiración, alegando falta de garantías, falta de seguridad, una desigual competencia económica con la candidatura, con respecto a la candidatura de Tobar Telles. Otros candidatos se encadenaron por 10 días a la sede de la Registraduría Nacional del municipio de Valledupar, pero de todas formas terminaron abdicando su candidatura a la curul de paz por el Cesar, Magdalena y La Guajira. Como si fuera poco, Tobar Telles contó con el apoyo de los clanes políticos tradicionales de la región, como él mismo se jactaba al expresar. De todos los congresistas del Cesar, yo soy amigo. Asimismo, la publicidad de la hora congresista inundó el Caribe colombiano y presuntamente contó con el apoyo de Víctor Hugo Mosquera, el director territorial de la Unidad de Víctimas para el Cesar y La Guajira. Eran las 9 p.m. y los resultados electorales marcaron poco menos de 35,000 votos válidos para la candidatura de Jorge Rodrigo Tobar Telles. De este modo, la llegada de Tobar Telles al Congreso de la República era inminente. Tobar Telles no tiene delito u orden judicial alguna que le impida posesionarse como congresista. Tampoco su candidatura fue tumbada por el Consejo Nacional Electoral, consejo del que no se puede esperar mucho porque está maniatado para obrar en contra de los partidos políticos que publicitaron el nombre de sus mismos magistrados. En suma, lo único que le podemos pedir a Tobar es, como diría Luis Carlos Vélez, tiene que haber un acto muy grande de caballerosidad y decir yo me hago un lado. Acaba de pasar poco más de 200 años del natalicio de Fyodor Dostoyevsky y vuelve a tener sentido su frase. Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos. Tobar Telles hoy es congresista de la República y la reparación para las víctimas en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira estará embolatada por un buen tiempo. Esa es la columna, Julio. Bueno, Jorge, muy importante.